El origen del hombre y del pecado original. Tercera y última parte. La tentación, famosa tentación, fue hecha a la mujer, más concretamente. No fue al hombre y a la mujer, más exactamente a la mujer, porque había desarrollado más la imaginación. La mujer había desarrollado más la imaginación y el hombre la voluntad. La mujer veía más fácilmente, por tanto, a los luciferes que se presentaban ante ella en forma de serpiente, o sea, ascendiendo desde los órganos sexuales por la columna vertebral y se presentaban ante el cerebro y ante su principio mental, por decirlo así, su conciencia interna, les veían como serpenteando. Una vez obtenida la mente ya a finales de la época lemúrica, principios de la época atlante, fue cuando ya se puede decir que comenzamos a desarrollar un poco ese germen que nos habían dado. Una vez obtenida la mente, esta todavía era muy dominada por el cuerpo de deseos, como todavía hoy lo sigue siendo. Muchas personas están muy pero que muy dominadas por el cuerpo de deseos, por las pasiones, los deseos, las emociones son más fuertes y dominan más a la mente. Entonces la persona se hizo más egoísta precisamente por la influencia y por la acción interesada de los luciferes. Ellos tenían interés en que nosotros nos centráramos aquí en este mundo y nos dominaran, por decir así, las emociones, los deseos terrenales y las pasiones. Todo esto con tal de obtener ellos conocimientos de nuestras acciones, de las experiencias que más o menos conscientes ya empezábamos a tener aquí en el mundo físico. Pero al final todo eso como es lógico, con el paso de los años la evolución misma se transformará en sabiduría. Y está claro, todo esto, el resultado final dará paso a la intuición. Del conocimiento surge la sabiduría, de la sabiduría nos lleva o se desarrolla la intuición, que al fin y al cabo no es otra cosa que el conocimiento interno, lo que algún día volveremos a tener todos. Los luciferes nos enseñaron a crear cuerpos físicos y eso nos llevó a hacer y a conocer el mal y el sufrimiento, tanto físico como el que nos trae nuestro propio karma, claro, ya que antes de esta caída no éramos responsables de nuestros actos, como no lo son los animales ante la ley de consecuencia. Los animales no tienen karma. Pero sin duda alguna los luciferes fueron para nosotros portadores de luz. Eso hay que entenderlo, que fue así. Perdimos el contacto con el yo superior, perdimos el contacto ya con ese espíritu, perdimos la conciencia interna porque nos íbamos centrando ya aquí en el mundo físico y desarrollando la conciencia externa, la conciencia de vigilia. Entonces ya solo veíamos a las personas. No totalmente, no perdimos la conciencia interna totalmente, fue progresivamente, algunos antes que otros. Quiero decir que mientras algunos ya la habían perdido, otros todavía tenían contacto con los dioses y los semidioses, con nuestros guías. Pero los que antes se centraron aquí en centraron la conciencia aquí en el mundo físico, pues digamos que se fueron haciendo progresivamente más brutos y más salvajes, principalmente bajo el impulso de Lucifer. Pero el ser humano también está aprendiendo gracias a eso, también está aprendiendo a dominar la materia y a construir como arquitectos del mundo, gracias el impulso de los luciferes y por otro lado la sabiduría y las instrucciones que nos
dieron y nos siguen dando de alguna manera los señores de Mercurio, que también utilizaron la espina dorsal para enseñarnos. La actividad de los luciferes todavía continúa, sobre todo a través de los deseos y las emociones. De ahí la necesidad de utilizar la fuerza mental de los señores de Mercurio, esta mente razonadora. Sin embargo, los luciferes nos benefician también porque de ellos, o sea, quiero decir que sigue estando el mal, siguen estando ahí, siguen tentándonos, siguen impulsándonos, pero hay una parte buena también de ellos, que gracias a ellos recibimos el hierro en el planeta y para nuestro propio cuerpo, y además también la parte buena de que ellos al fin y al cabo nos impulsan a progresar aquí en este mundo físico, o sea, nos impulsan el progreso material. Ellos nos estimulan para ser creadores y para que vivamos lo material con gozo, con pasión, para que deseemos, para que nos esforcemos por obtener, etc. Y al hacer eso sentimos las penas cuando nos vienen, los fracasos y tal, bueno, pues también lo sentimos más vivamente. Lo que a la larga y como resultado, queramos o no, va a ser o se convertirá en un progreso moral, intelectual y espiritual como resultado final. Sin embargo, los ángeles de Jehová siguen también ayudándonos en nuestra vida cotidiana y después de la muerte enseñándonos de muy diversas formas. Por eso actualmente nos encontramos dentro de lo que podríamos llamar un plan de salvación, donde aunque por la caída hemos tenido que conocer la muerte de nuestros cuerpos, dicha muerte nos beneficia y es necesaria, porque abandonamos el cuerpo cuando ya no podemos extraer más beneficio y experiencias de él, y abandonamos el lugar donde vivimos por lo mismo. Si no existiera la muerte, ahí estaríamos siempre y pasaríamos cientos de años, siglos o miles y evolucionaríamos muy poco. El renacimiento nos lleva a renacer cada 1000 años aproximadamente, cuando el planeta ha cambiado muchísimo y las experiencias por lo tanto van a ser muy diferentes, además de que nacemos diferentes sexos por lo general. Pero por otro lado, y aunque nos desviamos del plan de Dios, también hay que reconocer que dejamos de ser autómatas y nos convertimos en seres libres para poder elegir, gracias a nuestra voluntad y a nuestro libre albedrío, elegir lo que queramos, decir sí o no, elegir el bien o el mal, o hacer esto o hacer lo otro. Luego vendrán las consecuencias, que también son un gran maestro. Esto, claro, retrasará el hecho de alcanzar la perfección del espíritu en comparación con el plan previsto en principio. Pero bueno, obtendremos más poder gracias a todo ello. Dado que dentro del plan de Dios sobre el planeta está la intención de proyectar su vida, su amor, su inteligencia creadora y su conciencia para que a través de los espíritus y de millones de años el hombre alcance la perfección y desarrolle los poderes latentes, Dios se ha valido y se vale de las jerarquías creadoras precedentes a nuestra humanidad para que nos faciliten lo necesario para ello. Han intervenido en desde que comenzamos la involución hasta ahora, pues no recuerdo exactamente si han sido 6 o 7 jerarquías. Actualmente las principales son los ángeles, los arcángeles y los señores de la mente. Cuando en la época lemúrica comenzaron los preparativos para la construcción del cerebro, que se desarrollaría a partir de la época Atlante, las jerarquías correspondientes comenzaron a utilizar la energía mental sobre esta raza lemur. Esta influencia procedente del mundo del pensamiento fue creando las necesarias condiciones para que el hombre se hiciera autoconsciente y se reconociera a sí mismo.
Desde entonces dejó de ser un autómata y comenzó a identificarse como un yo frente a los acontecimientos que se producían a su alrededor. A partir de ahí comienza la historia de la humanidad como tal, y cada individuo es responsable de sus acciones ante la ley kármica de consecuencia. Es también en esa época cuando la vida material afectaba sensiblemente a la mente, a la vez que las influencias espirituales de las jerarquías superiores también la afectaban, desarrollando cierta sensibilidad, obteniendo como resultado la división del corazón y de la mente, del aspecto emocional y de la facultad razonadora. Es decir, a partir de entonces se comienza a discernir. A partir del desarrollo del poder del discernimiento, comenzamos la vuelta a nuestro origen utilizando la personalidad, todas sus fuerzas, centrándolas en la mente, el corazón y la voluntad, para elevarse a los mundos superiores y para contactar con el yo superior. Es la asimilación del fruto de las experiencias después de cada renacimiento, junto a la ley de consecuencia, lo que ha desarrollado nuestra conciencia. Ha desarrollado la conciencia en cada individuo de la humanidad, de la oleada nuestra de espíritus, aquí en la Tierra. Y es esa conciencia la que nos advierte y corrige cada vez que intentamos hacer el mal o lo hemos hecho, diciéndonos que ese pecado ya lo cometimos y que ya sufrimos por ello sus consecuencias. El hombre de aquella época no conocía las leyes divinas, no era consciente de ellas ni las podía comprender, como no comprende un perro nuestras leyes judiciales o sociales. Es violándolas o incumpliéndolas como recibe la humanidad en cada vida y después de la misma los resultados y el sufrimiento de lo que ha hecho para que conozca y grabe en su conciencia lo que es el bien y el mal. Solo haciendo el mal conocemos lo que es el bien y lo guardamos en la memoria y en la conciencia como base para seguir evolucionando y buscando el bien. La práctica del bien desarrolla las virtudes espirituales que nos llevarán a confraternizar como hermanos en espíritu y a amarnos y a servirnos como está previsto por Dios. Y sólo cuando nace en nosotros el resplandor de la verdad y de las leyes divinas es cuando comenzamos seriamente a dirigirnos hacia la luz y el amor de Dios. De esta manera pasamos de un estado y después en el futuro a un grado superior o de perfección espiritual. De aquí que el futuro de la humanidad pase por superar el abuso del acto sexual, o sea, el mal uso de la energía creadora procedente de Dios, como placer. Hay que superar este abuso como placer para hacerlo solamente para la obtención de nuevos cuerpos y más bien en forma de sacrificio, como pasó con José y con María para crear el cuerpo de Jesús. No había pasión, no había deseo, lo hicieron como un sacrificio para crear un cuerpo puro. Así como para el correcto uso de la palabra creadora y del pensamiento creador. La energía que se derrocha por el acto sexual es una energía creadora que se podría utilizar y bueno, de hecho se utiliza cuando pensamos. La mente es creadora, aunque creamos que no, o no nos hayamos parado a pensar en ello. Todo lo que ha creado el hombre se ha creado primero en su mente. Ha existido una voluntad, que es el primer poder del espíritu. La voluntad ha dado paso a la imaginación, al razonamiento de la mente y luego ya se ha consolidado, se ha formado físicamente. Pero en un futuro esa mente creadora será mucho más práctica y más efectiva incluso para crear vida, formas y vida. Esto, aunque no sea lo que verdaderamente significa
podemos comenzar a hacerlo ya abandonando la crítica, los malos pensamientos y otras muchas cosas en los que usamos la energía creadora. La crítica se relaciona con la laringe, la palabra, los malos pensamientos con la mente, el acto sexual por vicio, por pasión, es energía creadora también. Por lo tanto, todo lo que vayamos venciendo, todas estas cosas, es energía creadora que estamos ahorrando, que podemos utilizar para bien y para servir al prójimo. Es cierto que el celibato no es obligatorio para los aspirantes a la iniciación hasta que al menos se tienen las 9 iniciaciones menores. Pero cuanto antes se dominen las pasiones y los deseos inferiores, pues más poder espiritual se obtiene. La caída en la generación de cuerpos fue necesaria porque había que construir un cerebro para evolucionar gracias a las experiencias en el mundo físico y como paso previo para obtener la sabiduría de la naturaleza, lo que estaba previsto que así fuera para procrear sin dolor ni conocimiento de la muerte. Pero el poder de volver a hablar la palabra creadora, como ya lo hicimos en la época lemúrica, y la utilización del pensamiento creador como lo utilizan las jerarquías creadoras, lo obtendremos en un futuro aún muy lejano. Ese poder que he dicho antes de crear formas y darles vida. Pero para eso el deseo carnal y el egoísmo debe ser vencido y los órganos de la procreación atrofiados. En alguna conferencia que escribí sobre el sexo en relación con el trabajo que hacemos los aspirantes espirituales, ya mencioné que es cierto, sobre todo en la juventud, es cierto que cuesta dominar el deseo, pero hay una relación en la energía creadora del sexo, la misma del pensamiento. Entonces, voy a poner, creo que lo puse entonces, voy a volver a poner el ejemplo. ¿Por qué algunas religiones, monjas en monasterios y algunos budistas, etcétera, se pasan el día repitiendo, por ejemplo, un mantra o una serie de oraciones que les permite tener a la mente siempre puesta en Dios, o Buda, o en Cristo, lo que sea? Pues porque de esa manera no dan paso a que su mente se dirija hacia esos deseos de sexo, hacia esa pasión, o simplemente se imaginen cualquier cosa relacionada con ello. Las personas normales, la mayoría de la gente, ve una imagen relacionada con el cuerpo físico y que de alguna manera estimula el deseo por el sexo, y si deja que su mente se centre en ello y comience a imaginar, sobre todo el hombre, siente que esa energía se empieza a mover en los órganos sexuales. Ahí se demuestra que es la mente. Si se permite que la mente haga lo que quiera, la mente estimula el deseo y el deseo estimula la mente y sigue pensando la mente, imaginando, y el deseo se va haciendo más grande y se vuelve pasión. Y entonces el hombre se ve dominado y busca la manera de satisfacer. Pues la mente es eso, es creadora, y lo mismo que es creadora para el mal, se puede, por medio de la voluntad, el poder del espíritu, dirigirla hacia lo más elevado, a los ideales más elevados. Llamémosle Dios, Cristo, cualquier ideal elevado que tengamos, algo que nos gustaría ser, y imaginar que estamos consiguiéndolo, que estamos siendo ese ser que deseamos ser, con tal de apartarla de todo esto que estamos hablando. Está demostrado que quien derrocha la energía creadora por medio del sexo afecta a su mente y, bueno, incluso se puede crear enfermedades mentales. Y más aún de una vida para otra, como karma. A lo mejor en una misma vida no surge nada, no se nota nada, pero para la próxima vida sí. El obseso sexual
se crea un karma bastante serio y la próxima vida tendrá su karma de alguna manera. Mientras que el que la mantiene dentro, el que mantiene la energía creadora hasta el punto que pueda, pues lo que está haciendo es construyendo el cerebro y desarrollando la mente, a la vez que, como he dicho, no necesita la práctica del sexo. También es cierto que cuando una persona está muy dominada y está bombardeándole el deseo o la pasión, está intentando dominarle y dominarle y dominarle, no se trata de resistir y resistir, porque eso es como una barrera ante un flujo de agua. Al final el agua siempre vence, ¿no? Entonces es preferible satisfacer de la manera más sencilla, sin pasión, y volver a comenzar desde cero, centrando la mente en cosas elevadas. Por tanto, el futuro desarrollo del hombre pasa por utilizar toda la fuerza creadora para las creaciones mentales que ayuden a evolucionar en sentido moral, intelectual y espiritual. Eso es superar el pecado original, viéndolo de cualquier manera. Cuando llegue ese momento, la humanidad volverá a tener la conciencia interna y de los mundos espirituales y podrá crear, como estaba previsto, cuerpos y formas como los dioses y desde un estado de conciencia espiritual libre de pasiones. Mantener la energía creadora dentro, junto al uso correcto y puro del libre albedrío y de la voluntad, desarrollará los dos órganos creadores necesarios para hacernos creadores conscientes de nosotros mismos y de nuestras obras. Cuando el hombre aprenda a guardar y a dirigir la energía creadora hacia arriba por medio de la médula espinal, volverá a ser bipolar, como en el pasado. Entonces usará los dos hemisferios del cerebro y encontrará al sexo opuesto dentro de él mismo. Será en ese futuro todavía lejano cuando estará capacitado para crear sus propios cuerpos cuando lo necesite, que es lo que actualmente hacen los hermanos mayores de la humanidad cuando tienen que cumplir una misión aquí en la Tierra en un cuerpo físico. Ya después de la caída, en la época Atlante, la atmósfera era bastante densa, había una niebla muy densa que al fin y al cabo era agua. El hombre ya andaba recto y tenía un cuerpo sólido y grande, brazos largos, cabeza pequeña, casi sin frente, pero que todavía no andaba como nosotros ahora, sino que más bien andaba así como dando saltos. En aquella época, principio de la época Atlante, todavía había mucho diluvio, había diluvios frecuentemente, y por otro lado, cuando la niebla densa ya se condensó, fue cuando se inundaron las tierras más bajas. Esto es a lo que hace referencia la Biblia con en este personaje que representa a Noé, de que la tierra se inunda de agua. Entonces ya fue cuando se aclaró la atmósfera. La humanidad de entonces vimos por primera vez el sol, el arco iris como lógico también, y también a nuestra pareja, porque ya teníamos la conciencia del yo desarrollada y los ojos también desarrollados y abiertos. Por otro lado, como aún teníamos conciencia de las jerarquías y la mente apenas se había desarrollado si lo suficiente como para ver más o menos el mundo físico y a nuestra pareja, pero no totalmente, como ahora. Esto es similar a la mente de las personas se termina de desarrollar a los 21 años, pero eso no significa que antes no puedan pensar. Pues bien, entonces fuimos instruidos por esas jerarquías y por los señores de Venus y de Mercurio, principalmente, para que los más desarrollados de entonces, bueno, pues les instruyeron y les enseñaron para que fueran caudillos, para que fueran guías de aquella, por decirlo así, primera raza. De aquí que haya quien afirme que en el pasado teníamos contactos con los dioses. Hay que ver
que los griegos tenían sus propios dioses, los romanos tenían sus propios dioses y los egipcios incluso también, con la particularidad de que algunos de los dioses egipcios tenían formas de animales, que son muy característicos de los arcángeles. Los arcángeles son los que guían la evolución de los animales y muchas veces se presentan así, con una forma de animal. Y bueno, por lo mismo que hay quien opina y ha dicho siempre que había contacto con los dioses, hay otros que dicen que teníamos contactos con extraterrestres que vinieron de otros planetas. En realidad fue así. Yo lo que no voy a admitir ni opino que vinieran en un ovni de estos que supuestamente vemos o han visto algunos, si nosotros vemos en las películas, no unos ovnis metálicos. También se desarrolló la memoria y eso hizo que nos hiciéramos muy egoístas y ambiciosos incluso, porque claro, estábamos despertando aquí en este mundo. Empezábamos a ver que necesitábamos cosas, porque el jardín del Edén, donde no faltaba de nada, ya no estaba ahí. Entonces, claro, surgió el egoísmo y el ingenio, la imaginación. A partir de ahí ya fue surgiendo todo por las necesidades que teníamos. Y esto a su vez causó también la separación y la formación de las razas. Primero en forma de familia, luego en forma de grupos, tribus, y luego ya por parte de las jerarquías superiores crearon las diferentes razas. Luego vinieron las naciones, se formaron las naciones con sus reyes, algunos de los cuales pues utilizaban, porque tenían ese poder todavía, ese contacto con los mundos invisibles, sobre todo con las regiones inferiores del mundo del deseo, utilizaban la magia negra para abusar del pueblo que era inocente, sobre todo porque no había desarrollado tanto la mente ni la inteligencia, por decirlo así. Eran verdaderos dictadores crueles con su pueblo, muy ambiciosos y muy egoístas y solo pensaban en ellos. También se desarrolló la astucia, con la mente formándose y aún muy dominada, como decía, por el cuerpo de deseos, que es como surge la astucia. Y así caímos en todo lo que ya sabemos y conocemos, ¿no?, desde entonces hasta ahora. Hoy ya estamos perfeccionándonos un poco, pero vamos, hasta hace 2000 años disfrutábamos viendo cómo los leones se comían a los cristianos, ¿no?, como se suele decir. Hoy estamos perfeccionándonos un poquito más, estamos dando más pasos agigantados, estamos espiritualizando un poco más nuestro carácter. En realidad fueron los semitas originales, no los que hoy se llaman semitas, los originales, los que se esforzaron por desarrollar el pensamiento y por dominar en algún grado el cuerpo de deseos, gracias también a que todavía tenían contacto con esos dioses o con esos guías. La instrucción que les dieron, se esforzaron un poco y consiguieron discernir un poquito más y no ser tan malvados como otras razas que hubo, que, como digo, entre la magia negra y otras cosas eran verdaderamente crueles. Después vino la actual época aria, en la que estamos ahora, con sus correspondientes razas y su progreso. Y bueno, pues así continuaremos hasta que no necesitemos ya renacer en un cuerpo físico y continuemos la evolución en los mundos superiores con los diferentes cuerpos que tenemos. Cuando estábamos en el paraíso teníamos poderes sobre la naturaleza. Estábamos en contacto interno con las fuerzas de la naturaleza, y cuando digo fuerza estoy hablando incluso de otras clases de espíritus inferiores, elementales, etcétera, de lo que ahora ya no somos conscientes. Y bueno, centralizábamos las energías para nuestro propio beneficio y desarrollo.
Pero claro, no volveremos a ese nuevo ciclo y a esa nueva tierra, por decirlo así, conscientemente hasta que aprendamos a utilizar de nuevo esas energías de vida de una manera consciente y voluntaria, no como era entonces, de una forma inconsciente. Pero si no hay voluntad, persistencia y esfuerzo para cumplir las leyes de Dios, si no vencemos el lado pasional del cuerpo de deseos, si no seguimos dejando llevar, si continuamos dejándonos llevar por el grado inferior del amor, o sea, por ese amor personal y egoísta que todavía nos domina mucho, y si no resistimos a las tentaciones del mal y de la carne, pues entonces continuaremos vagando por aquí, por este desierto de pesar y de dolor, como así está escrito, si no recuerdo mal, también en el Génesis. Es necesario vivir una vida pura, altruista, fraternal, compasiva y llena de amor al prójimo para comenzar a caminar de nuevo hacia el paraíso. Cada cual tiene la voluntad, el libre albedrío y el poder latente del espíritu a su disposición para utilizarlo y desarrollarlo en beneficio propio y en el de la humanidad. De ahí que Cristo dijera, aquella frase que en la fraternidad Rosacruz se repite mucho, que dice que el que quiera ser el más grande entre vosotros, que sea el servidor de todos. Un gran ejemplo a seguir por los aspirantes espirituales. Podemos decir, por tanto, que el pecado original fue causado por la ignorancia y que aún permanecemos en él por falta de conocimiento. Sí, puesto que el conocimiento del bien aplicado nos hará libres, lo mismo que el conocimiento, a través del renacimiento del karma, hasta ahora conseguido, nos hizo superar el estado animal y alcanzar el grado moral, intelectual y espiritual conseguido. Es más, cuando uno se esfuerza y se sacrifica por obtener conocimiento y aplicarlo, y cuando vive en el altruismo, la fraternidad, la compasión y el amor al prójimo, está eliminando barreras para integrarse en la naturaleza espiritual de su alma o yo superior. Así es que el pecado original, la etapa de ignorancia que tanto sufrimiento nos ha traído desde que comenzamos como humanos hasta ahora, es una etapa necesaria para conocernos a nosotros mismos y así corregir nuestra línea de evolución hacia la perfección de Dios. Pero todavía nos quedan muchas virtudes por desarrollar y muchos defectos por vencer. Hoy no tenemos pruebas tan difíciles que superar como en el pasado. Los problemas que se nos presentan y las dificultades o karmas del pasado por superar son mucho menos graves y todo por falta de discernimiento y de buena voluntad al elegir entre el bien y el mal. El ser humano evoluciona en las propias experiencias y de las de los demás, pero para acelerar este proceso debe practicar el discernimiento, la observación, la concentración y la meditación, entre otros. La liberación del pecado e integración en Dios solo se consigue desarrollando el bien en nosotros, y ese bien se alcanza solamente imitando la vida de Cristo. Cristo es el líder actual de nuestra evolución, es el líder a imitar, es el ideal más elevado que deberíamos tener, imitar su vida y llevar a la práctica su enseñanza. Lo mismo que Jehová era el líder que guiaba a la humanidad en la época lemúrica, Cristo es hoy y en un futuro será el líder que representa el primer aspecto, que es el Padre, como Cristo es el Hijo y como Jehová es el Espíritu Santo. Cuando el hombre se va formando a imagen y semejanza de Dios, encuentra la vida eterna en los mundos espirituales, donde reina el bien y el amor de Dios. En cada vida podemos librarnos un poco más o mucho del pecado original,
dependiendo, claro, del esfuerzo que hagamos por desarrollar nuevas virtudes espirituales y por aborrecer nuestros defectos del pasado, los que, mientras no se superen, renacerán de nuevo con nosotros. El hombre tiene su origen divino y no de maldad. Por tanto, tenemos la obligación de esforzarnos por encontrar esa divinidad en nuestro interior. Y eso no se consigue si no es practicando el bien y buscando la verdad. Aceptando que tenemos un origen divino, que tenemos a Dios en nosotros y que nuestros errores fueron causa de la ignorancia del pasado, tenemos suficientes razones como para actuar correctamente y para no preocuparnos por el futuro ni malgastar energías en remordimientos por el pasado. Somos una semilla de Dios que en cada vida se desarrolla un poco más, y a partir de ahora, y gracias al conocimiento adquirido, estamos capacitados para tomar la determinación de buscar el poder divino en nosotros y aplicarlo a nuestra vida cotidiana y a las personas que nos rodean. Fin de la tercera parte.